Buenas. Reciban un cordial saludo, estimados estudiantes del curso la Organización de Planeta 2. Y con esta última temática vamos a culminar este tema enfocado en aspectos demográficos y principalmente en este periodo, pues como ustedes recuerdan, en la clase anterior estábamos trabajando en los primeros asentamientos urbanos, los cuales hacen parte obviamente de esos elementos de la historia antigua de la humanidad. Como todos sabemos, posteriormente a este periodo viene otra etapa también con algunas particularidades que conocemos como la Edad Media y que de pronto ustedes están estudiando en el curso de Orígenes de Occidente. Para esta, para esta ocasión, para esta semana, para esta temática, pues vamos a enfocarnos no tanto en la Edad Media y sus aspectos históricos, sino a seguir dilucidando algunos aspectos básicos y fundamentales del tema demográfico, esta vez haciendo hincapié en estos 10 siglos que conocemos como la Edad Media o el periodo medieval. Hablar hoy en día de la demografía medieval es también importante con el contexto actual que estamos viviendo. Nos vamos a dar cuenta que hay una serie de acontecimientos que inciden notablemente en las dinámicas de población de este periodo. Entonces, para no entrar tanto en detalles, pues vamos a iniciar con esta socialización. Bueno, la Edad Media es un periodo histórico y muchas narrativas de la historia la denominan edad oscura de la historia, pero también tiene algunos aspectos y como todo periodo histórico tiene sus puntos de análisis que obviamente tienen bastante significado para pues valga la redundancia, para la historia de la humanidad. Este periodo transcurre entre el siglo V y el siglo XV, es decir, tenemos aproximadamente 10 siglos de periodo de la Edad Media. Según algunas narrativas históricas, comienzan en el año 476 con la caída del Imperio Romano en Occidente. Y respecto a su finalización, algunos autores dicen que el periodo termina en más o menos en el 1453 con la caída del Imperio Romano de Oriente. Y hay otros autores, o por el contrario, extienden un poco más el periodo con este otro hecho histórico que se llama el descubrimiento del Nuevo Mundo o el descubrimiento de América en el año 1492. Bueno, esto de pronto ustedes ya lo han visto en Occidente, ya lo deben tener más o menos claro. La Edad Media está dividiendo en grandes grupos. Para la geografía y principalmente para el tema del urbanismo, pues es importante porque vamos a encontrar un periodo muy rural y otro periodo muy urbano, y en un periodo pues también y en estas dos etapas de la Edad Media vamos a encontrar también algunos cambios demográficos. En la Alta Media, como ustedes ven en la parte de arriba, comprendida entre el siglo V y el siglo X, la gente vivía mayoritariamente en el campo, es decir, es un periodo de vida rural. Mientras que la Baja Media del siglo XI al XV, la urbanización se presenta o aumenta el fenómeno urbano en muchos territorios, es decir, la gente empieza a concentrarse en las ciudades medievales. Bueno, también hay que tener en cuenta que durante la Edad Media se sostuvo un sistema político denominado el feudalismo, todos lo conocemos, que implicaba la existencia de un rey, es decir, de una autoridad terrenal con poderes divinos, supuestamente, un señor feudal que tenía el poder absoluto del territorio. Vivían en enormes castillos de piedra, como todos conocemos la historia y todas las particularidades de la Edad Media, ¿cierto? Y contaban con vasallos que lo atendían y servían a cambio de que él los protegiera y les diera techo y comida. Según la Iglesia Católica, los reyes obtenían su poder por mandato divino, como los venía mencionando. Bueno, durante este periodo se dio una fuerte migración, esto ya es un tema demográfico, desde numerosos pueblos periféricos, es decir, un poco alejados de las ciudades, que formaron así amplios espacios urbanos, en el que grandes sociedades estratificadas en distintas capas, bien definidas por el poder. Una buena forma de verlo es de acuerdo a la arquitectura de los espacios urbanos de la época. De la misma manera, si viéramos una ciudad del medioevo o del medievo, todo estaba centralizado en la figura del castillo feudal, ¿cierto? También la iglesia, edificios de suma importancia en la ciudad, alrededor de los hogares y comercios, y en las zonas periféricas las granjas y los cultivos, porque como todos pues saben, el sistema económico estaba sustentado en la explotación de la tierra. Bueno, acá aparece en pantalla
estimados estudiantes, una caracterización de los principales aspectos de la Alta Edad Media del siglo V al siglo X, es decir, de sociedades netamente rurales. Su sistema de gobierno y organización económica era el feudalismo. En ese momento no estamos hablando del periodo moderno, no existe el concepto de Estado como hoy lo conocemos, ¿cierto? El Estado es una construcción más de la modernidad, producto de la época de las revoluciones burguesas, de la Revolución Francesa, de la Revolución Industrial, de la Revolución Norteamericana, y sus atributos estaban exclusivamente en manos de los señores feudales. Las tierras pertenecían a la iglesia o a los señores feudales, las que pertenecían a la iglesia las llamaban señoríos eclesiásticos, y las que pertenecían a los señores feudales se llamaban señoríos laicos. La gran mayoría de los habitantes eran campesinos o soldados, por lo tanto la principal fuente de trabajo, ¿cierto?, era la servidumbre. La economía se basaba principalmente en la agricultura y la cría de animales, también como hemos venido hablando en la historia, en los primeros asentamientos urbanos. Cada familia vivía en una pequeña comunidad llamada aldea, así como existió la aldea neolítica y también en el periodo medieval existían aldeas para obviamente practicar la servidumbre. Y los aldeanos trabajaban la tierra para su propia alimentación y obviamente de ese esfuerzo, de ese trabajo, para pagar el tributo al señor feudal. Ahora tenemos otra etapa denominada Alta Edad Media, sí, que obviamente, estamos hablando de la Alta Edad Media. Seguimos hablando de una sociedad rural. No existía el comercio a larga distancia, ya que se temía por los atracos y los asaltos que se presentaban. En esta época se vuelve a instalar el trueque, que en algunos temas ustedes pusieron, era como el elemento de intercambio de productos en periodos anteriores, ¿cierto? Que se daban entre aldeas cercanas. También vivían largos periodos de guerra, pues los señores feudales se disputaban constantemente los dominios territoriales. La cultura estaba muy influenciada por la Iglesia Católica, que imponía su doctrina de forma categórica y rigiéndose por las Sagradas Escrituras. De esta época está la Santa Inquisición, que quemaba vivos a quienes desobedecían los mandatos de la Iglesia, los dogmas de la fe. Por otro lado, en contraste, vamos a encontrar del siglo XI al siglo XV las sociedades urbanas que corresponden al periodo denominado Baja Edad Media. A partir del siglo XI se producen grandes cambios, los territorios rurales empiezan a urbanizarse y así se establece un nuevo grupo social que es la burguesía urbana. Estas comunidades se denominan entonces burgos. También se da un resurgimiento del comercio. Algunos miembros de la burguesía se dedicaban a fabricar artesanías y a comercializarlas. Se terminan las guerras, con lo cual se reduce la alta tasa de mortalidad y la población aumenta considerablemente, si lo estamos observando, desde el punto de vista demográfico. Y también encontramos una innovación muy grande como el invento del molino, que aumenta las producciones. Además, los molinos permiten liberar mano de obra y de esta manera la gente puede dedicarse a realizar otras actividades. En la Baja Edad Media los campesinos y siervos mejoran su vida, gracias a la adquisición de ciertos derechos. En esta época, debido al auge del comercio, aparecen muchos mercaderes que traían productos exóticos de Oriente y los vendían a la gente en las ferias de las emergentes ciudades. En casi toda Europa el sistema feudal se disolvió aproximadamente en el siglo XIV, debido a una etapa de guerras y hambrunas y rebelión de los campesinos, que vamos a analizar más adelante. Bueno, en este sentido, y haciendo ya el panorama de lo que era la Edad Media y los aspectos básicos de la Alta y la Baja Edad Media, de un periodo rural y un periodo urbano, pues vamos a enfocarnos al tema de la demografía medieval. Hablar del crecimiento de la población o en la población de la Edad Media, en un momento de la historia marcado por guerras, hambres y epidemias. Quiero que observen bien la diapositiva, porque estos son los tres elementos que incidieron en la dinámica de población de ese periodo. Primero, las guerras. Segundo, las hambrunas. Y tercero, las epidemias, aprovechando hoy que estamos hablando de esta pandemia global del COVID-19, pues vamos a darnos cuenta que en la historia han existido este tipo de episodios también. Puede parecer incongruente, sin embargo, desde los siglos X al XII, a pesar de que la esperanza de vida seguía siendo baja, la población europea tiene un periodo de innegable crecimiento demográfico. Esto aumentó la actividad económica, obviamente, al mejorar el número de población,
También aumentó la producción agrícola y artesanal e impulsó las ciudades y el comercio, que fueron los grandes bastiones para el desarrollo más adelante de otro escalón, digámoslo, otra fase superior que sería la industrialización. Se estima que en Francia en este periodo la población pasó de 5.000 a 9.000 a finales del siglo XII habitantes. La población pasa de 5.000 a 8.000 en Inglaterra. El número de habitantes creció de 2.000, o sea, de 2.000 más o menos a finales del siglo hasta 6.000 en 1300. La tendencia en el comercio del milenio es pues de un fuerte aumento, sobre todo al norte de Europa, aunque tenemos que apuntar que la tasa de natalidad no pareció aumentar. Se estima una media en ese momento de que los padres o las familias tenían 5 niños por hogar. También hay que tener en cuenta que esos 5 niños posiblemente 2, 1, ¿sí? O 3, había una alta tasa de mortalidad infantil. Es cierto que persiste la escasez de alimentos y las hambrunas que son características de estos periodos, pero esto con el tiempo y los pequeños avances se irían paliando, se irían cambiando, minimizando, contribuyendo a este aumento demográfico. Aunque la mortalidad infantil sigue siendo muy alta, como les venía comentando, los jóvenes que mueren antes de los 20 años son los mismos que en el siglo IX que en el siglo XIII. Bueno, como venía comentando, uno de los factores que inciden en la demografía de la Edad Media que existe o que incide en la mortalidad fue la incidencia de las guerras, muchos conflictos entre feudos, entre señores feudales, entre grandes monarquías, sí, entre grandes imperios, que obviamente también afectaron la dinámica demográfica de la población, principalmente, pues obviamente en este contexto europeo. Aquí tenemos una incidencia de las guerras. Una de las más conocidas es la Guerra de los 100 años, que obviamente hay que tener en cuenta que las guerras azotaron a Europa durante este periodo y la de los 100 años fue la que dejó huellas más profundas. Al comienzo fue una disputa por la sucesión de la corona de Francia, luego esta guerra derivó en la lucha de la corona francesa por recuperar los territorios perdidos en Inglaterra. Sin embargo, esta guerra no fue continua. En el transcurso de los 100 años se alteraron largos periodos de tregua con otros de actividad bélica. Y hay otro suceso, otra guerra llamada la Guerra de las Dos Rosas. En Inglaterra, la unidad del reino, o por lo menos su paz interna, se vio gravemente comprometida por la larga minoría de Enrique VI y por los fracasos militares sufridos por sus ejércitos en el continente. Mientras el bandolerismo, los desórdenes, las sublevaciones campesinas se extendían por el país y el poder real iba debilitándose dada la locura sufrida por el soberano, dos fracciones, como ustedes ven en esta imagen, principescas opuestas se enfrentaron a reivindicar por sí o para cada una de ellas la corona. De esta forma se inició la Guerra de las Dos Rosas, entre los partidos del York, como ustedes lo ven acá, y el del Lancaster, Rosa Blanca y Rosa Roja. Esta guerra mantuvo a Inglaterra dividida en dos clanes violentamente hostiles entre sí y a solo campos, llevando la corrupción a todas partes. Otro evento, además de las guerras que marca notablemente la demografía medieval, es la existencia de la Gran Hambruna. Un periodo de malas cosechas, de cambios climáticos afectaron notablemente, digámoslo así, la seguridad alimentaria de la población europea, lo que obviamente también llevó a altos índices de mortalidad. Entre 1315 y 1317, Europa sufrió una de las mayores crisis que provocarían millones de muertos. Un tiempo inusualmente húmedo y frío trajo consigo unos años de cosechas escasas y cultivos podridos. La escasez de alimento produjo una hambruna generalizada que parecía no acabarse nunca mientras la criminalidad ascendía y las oraciones parecían no surtir efecto. Recordemos de la gran incidencia de la religión. Fue tal el nivel de desesperación que muchos cronistas citan casos de canibalismo. Continuando con esta gran hambruna, pues hay que también recapitular que durante la Edad Media las hambrunas y las mortandades que estas causaban eran bastante habituales. Y así durante el siglo XIV Francia sufrió 5, Inglaterra al menos 4 hambrunas. La mayoría de gente no disponía de alimento suficiente y la vida era una lucha para sobrevivir. Es decir que en nuestra historia de la humanidad se han vivido también periodos, digámoslo así, relativamente trágicos. La esperanza de vida del pueblo llano, es decir, de la población del común, de la gente, sí, de la base de la sociedad, era de unos 30 años solamente. En el caso de la familia real inglesa, esta ascendía un poco a los 35 años. Es decir, la diferenciación social tenía 5 años más de esperanza de vida una persona que fuera parte de la familia real. Aunque la gran hambruna redujo también esta expectativa de vida a los 30 años.
Bueno, esta gran hambruna afectó todo el continente europeo, desde las llanuras rusas hasta el Mediterráneo, aunque se cebó especialmente con Francia, con Flandes, en Bélgica e Inglaterra. Fue durante la primavera de 1315 cuando una inusual lluvia empezó a caer en gran parte de Europa. Durante el verano siguiente esta lluvia continuó y las temperaturas se mantuvieron bajas. En estas condiciones el grano no podía madurar y se metía en las casas en urnas y macetas. La paja y el heno para los animales no se podía curar y no había pienso para el ganado. Así el precio de la comida empezó a subir, llegándose a doblar entre primavera y mediados de verano. Siguiendo con el tema de la gran hambruna, pues la situación empeoró más aún en la primavera del año 1316, mientras la lluvia no cesaba, es decir, había un periodo de grandes precipitaciones. A los campesinos cada vez les quedaban menos fuerzas y las reservas de cosechas pasadas empezaban a escasear. Ante esta situación se comieron los animales domésticos y en algunas situaciones hasta el grano que tenía que servir de semillas para el año siguiente utilizado como alimento, es decir, las semillas. Algunos padres tuvieron que abandonar a sus hijos y muchos ancianos optaron por rechazar la comida con la esperanza de que los más jóvenes se alimentaran para poder sobrevivir. Como ya hemos dicho, según algunos cronistas se llegó a recurrir hasta el canibalismo, pese a que otros estudiosos lo consideran improbable y lo atribuyen a simples rumores, sí, o mitos de la época. El punto álgido de la hambruna de 1315 a 1317 se alcanza en este año, en 1317, aunque finalmente el verano de ese año el tiempo volvió a lo que era habitual, sin embargo la recuperación no sería rápida, ya que la población se encontraba debilitada por las enfermedades como neumonía, bronquitis, tuberculosis, entre otras, y había escasez de semillas para plantar, pues como hemos mencionado antes, muchas de ellas habían sido utilizadas por la gente como alimento. Así la producción de alimento no volvería a ser normal hasta el año 1325, que sería el año en que la población volvería a crecer, haciéndolo acá el panorama desde la demografía. Según algunos expertos, en algunas ciudades entre el 10% y el 25% de la población murió por escasez de alimento. La gran hambruna no solo fue grande por el número de personas que murieron, el número de años que duró o la gran área geográfica a la que afectó, sino también por las consecuencias posteriores que trajo consigo. Bueno, y otro de los tres elementos que inciden notablemente en la demografía de la media, ya tenemos dos, las guerras, primero, segundo, el hambre o las hambrunas, y tercero, las epidemias y las condiciones sanitarias. Debemos recordar que la Edad Media no se caracteriza mucho por la higiene, por el sistema de salud, por situaciones que realmente fueran, ¿cómo les explico? Que no existía una calidad de vida respecto a temas de salud. ¿Sí? Por eso aquí tenemos el siguiente aspecto. Tras el despegue económico del siglo XIII, a comienzos del siglo XIV Europa entró en crisis, que se llamó la crisis del siglo XIV. Una serie de calamidades la azotaron, entonces se comenzaron a cuestionar muchos valores que hasta entonces habían tenido vigencia, como por ejemplo el papel de la iglesia y el papel de los monarcas, la hambruna causada por una sucesión de malas cosechas, las guerras que ya habíamos venido hablando y las pestes, que es lo que vamos a entrar en materia, sacudieron a la población y le dieron un panorama muy sombrío al último periodo de esta Edad Media. Como consecuencia de estas catástrofes, la población, para nuestro tema de demografía, descendió de una forma alarmante. Bueno, vamos a hablar de epidemias y condiciones sanitarias. Y esta difícil situación provocó a su vez numerosos conflictos en el campo y las ciudades. En el campo se enfrentaron campesinos contra señores, en las ciudades, en cambio, se pusieron artesanos contra ricos mercaderes. Todo ello trajo consigo la idea de que el fin del mundo anunciado por el Apocalipsis se aproximaba. Por esto la población de aquel entonces tuvo una insistente y enfermiza obsesión por la muerte. Este pesimismo se plasmó en el arte y la literatura. Bueno, hablando en este contexto del COVID-19, en esta época de pandemia, pues aquí tenemos otro caso histórico que ustedes de pronto han escuchado mucho, la peste negra. Y las epidemias de enfermedades como la tuberculosis o paludismo fueron el azote más frecuente y terrible de Europa medieval. Esto diezmó a poblaciones enteras. La más fulminante de todas fue la peste negra o bubónica. Esta enfermedad la introdujeron a Europa los marineros genoveses que regresaban de Constantinopla. Para los médicos medievales el mal se expandía a causa del aire corrompido. Hoy en día sabemos que la peste negra se transmitía a los humanos
a través de las pulgas que vivían sobre las ratas. A raíz de la peste negra murieron en Europa unos 25 millones de personas. Entre el año 1348 y el año 1490, casi un tercio de la población. Aquí creo que esta imagen nos muestra, esta es el tapabocas de la época, ¿no? Los médicos de la Edad Media, cuando se empiezan a dar esta serie de epidemias. No sé, espero lo consulten si me equivoqué, pero este pico largo era porque en estas puntas ellos insertaban una serie de hierbas y medicinas para evitar los contagios. Bueno, otro aspecto que caracteriza la media es que no es un periodo de higiene. Como ustedes han escuchado, o lo pueden encontrar en muchos sitios, el aseo personal, la salud pública, no era como una característica de este periodo. La higiene europea de la media era un asunto complicado, aunque sea difícil de creer, era casi inexistente. Las personas no solían bañarse todos los días como lo hacemos nosotros en la actualidad. Bañarse solo era una, dos o veces en la vida, con eso era suficiente. En palacios y casas de familia la existencia de baños era casi nula, y cuando la necesidad imperaba, los callejones y patios de las calles y las casas hacían las veces de retretes o inodoros. En las calles también era normal que la gente hiciera sus necesidades en cualquier lugar, y en las ciudades de esa época eran ciudades realmente sucias, no como nosotros pensamos. No se caracterizaban por la higiene, los sistemas de alcantarillado no existían, por lo tanto las ciudades medievales eran verdaderos vertederos de basura y excremento. Grandes metrópolis como Londres o París pudieron considerarse en aquel tiempo como algunos de los lugares más sucios del mundo. Bueno, entrando ya en la parte final, en el siglo XV, finalizando esta Edad Media, se presenta una serie de crisis y transformaciones económicas. El exceso de la población en Europa produjo una serie de desajustes en la economía de la época. La gran mortandad del siglo XIV originó nuevos problemas. Al disminuir la población hubo menos trabajadores y a la demanda de productos se redujo drásticamente en el campo. Ahora bien, en el campo grandes extensiones de tierra quedaron sin cultivar, no había personas para hacerlo. El descenso de la población hizo que la siembra de productos de pan llevar ya no fuera rentable. Por eso impulsaron otros cultivos orientados a la exportación y obviamente emergentes en la época como la vid y el lino. Esta crisis del siglo XIV, y también hay que acotar ahí, en la industria textil también se perdió mano de obra. Como los trabajadores eran escasos, los salarios tendieron a subir, por eso algunos manufactureros trasladaron sus operaciones al sector rural, esperando encontrar mano de obra más barata. Ellos compitieron con gremios o con los gremios urbanos que se oponían a estos industriales que trabajaban por su cuenta, rompiendo con el monopolio. Bueno, también este periodo entre los siglos XIV y XV se destaca por una serie de disturbios sociales. Entre los siglos XIV y XV diversas regiones de Europa se vieron sacudidas por levantamientos populares en el campo, pero también en las ciudades. En los últimos siglos de la Edad Media los campesinos debieron enfrentarse a diversas dificultades, por ejemplo, el fracaso de las cosechas, la peste y las crecientes exigencias de tributos de la Iglesia, del Estado obviamente monárquico, y los señores feudales. Todos estos factores contribuyeron a crear un clima de malestar entre la población campesina que desembocó con el tiempo en un estallido de diferentes rebeliones. Por eso, también finalizando este periodo hablamos de una serie de disturbios sociales. En la ciudad los problemas más corrientes fueron de orden social, pues había profundizado la separación entre ricos y pobres, es decir, aumentan las brechas de desigualdad, y entre los ciudadanos y los que no accedían a la ciudadanía porque no todos eran considerados ciudadanos, a los gremios ni al gobierno de la ciudad. Los levantamientos urbanos y rurales de esta época no presentaban, sin embargo, un programa organizado de reformas, es decir, no presentaban alternativas de respuesta. En general proclamaban la igualdad de los hombres y el respeto a la dignidad humana, que más adelante empieza a tener eco con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, pero en esta época todavía no podemos hablar de eso, pero solo proponían retornar a un tiempo pasado mejor. Bueno, en esta serie de disturbios sociales, los jefes de los levantamientos, que por lo general no pertenecían al grupo social que encabezaban, como en todo hecho social, o muchas veces ocurre, aprovechaban la situación para su beneficio personal, y luego del fracaso del estallido, abandonaban a su suerte a los hombres que habían liderado. La mayoría de las revueltas eran sumamente violentas y muy cortas.
A menudo los cronistas de la época calificaron estos estallidos de furores, solían apagarse tan rápido como habían estallado. Solo ocasionalmente lograron mejoras. Entre estas revueltas las más conocidas fueron las de Jacquerie en Francia, el levantamiento de Wat Tyler en Inglaterra, la Remanca en Cataluña y la de los Irmandiños en Galicia. Todas ellas fueron aplastadas brutalmente por el poder de los reyes y los nobles. Y finalizamos entonces con digámoslo así, este panorama temporal de los periodos demográficos de la Edad Media. Del año 400 al 1000 tenemos la siguiente caracterización. Con la caída del Imperio Romano en Occidente vino una fuerte caída de la población debido a las malas cosechas. Esto es como un resumen de lo que venía hablando. La población europea cayó de 25 a 30 millones. A estos factores se debería incluir la llamada peste de Justiniano, que entre el año 541 y 542 afectó a Europa y que llegó a matar a 10.000 personas en Constantinopla, es decir, lo que hoy actualmente conocemos como Estambul en Turquía. Y esto es una cifra de muertos diariamente, ¿listo? Y en el año 1000 a 1250, durante este periodo la población europea crece bastante. Aquí hay caída de la población, 400 al 1000, del 1000 al 1250 hay un crecimiento de población, debido a gran parte la mayor estabilidad política y la unión producto de los resultados de las cruzadas, y obviamente también al descenso de las guerras feudales, que al aumentar el poder monárquico y el llamado periodo cálido medieval, mejoraron las cosechas, además de la nueva apertura comercial con la reconquista de España y Tierra Santa. De los años 1250 a 1300 la población de Europa se mantuvo relativamente estable. Como ustedes ven acá, todas las características poblacionales están resaltadas para que ustedes tengan como un poco más de acercamiento a este dato. En cambio, la asiática sufrió una fuerte caída en este periodo producto de las conquistas mongolas, aunque con la posterior paz interna del imperio mongol, esta se recuperó. También tenemos ahora del periodo de los años 1350 a 1500, la población cayó mucho debido a la peste negra, ya lo habíamos mencionado, además de la posterior guerra de los 100 años que devastó Francia, que fue una de las tantas guerras que se sucedieron en el periodo de anarquía y caos que vino al mundo tras la peste, por lo que llevó a la necesidad de formar estados unificados con el paso del tiempo. Muchachos, esta sería digámoslo así, estos 10 siglos de demografía, de caracterización demográfica de la Edad Media. Como ustedes acaban de darse cuenta, pues es un periodo que comprende 10 siglos. Cronológicamente ya sabemos que está marcado el siglo V al siglo XV, que se divide en dos periodos, ¿cierto? Bastante conocidos, ¿sí? Que es la Alta y la Baja Edad Media, que una es rural, que la otra es urbana, que hay tres elementos, que también se caracterizan por el fenómeno de un urbanismo bastante particular, centrado en el castillo feudal, en el tema agrícola, en todo lo que giraba en torno a las monarquías. También observamos la incidencia en este periodo, ya vimos alta y baja media. Otro aspecto que incide notablemente en esta demografía medieval, como vamos a ver más adelante, es la influencia de la incidencia de las guerras. Recordemos que acá se analizó la guerra de los 100 años y la guerra de las dos rosas. Otro elemento que incide notablemente, y yo creo que es uno de los más significativos, es la gran hambruna de 1315 a 1317, porque sus efectos tanto se dan en esos periodos como posteriormente se ven las secuelas de esta gran hambruna, y obviamente toda la población que afectó a la gran hambruna de 1315 a 1317. Como ustedes ven ahí, la geografía y el cambio de clima incide notablemente en la afectación a los sistemas de cultivos. Obviamente eso sí implica que se afecta la seguridad alimentaria y hay un descenso de la población. Y otro tema que no deja de ser también considerable es la incidencia de las epidemias y las enfermedades y las incipientes condiciones sanitarias que se vivieron en esos periodos. Por eso todos estos tres elementos, guerras, hambres y epidemias, prácticamente marcaron lo que más adelante, o lo que ustedes acabaron de ver en la etapa final, una serie de transformaciones económicas y también una serie de crisis del siglo XIV, ¿cierto? De disturbios sociales y obviamente de cambios bastante notorios en este